Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Otra vez aquí compartiendo un vídeo. Va a ser el último de este año 2024. Espero que pasen unos buenos días con la familia y que todo les vaya bien, que el Señor los bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, bastante polémico, que ha creado muchas controversias y muchos prejuicios y falsas interpretaciones en contra de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y es el artículo de fe número 8, que dice: creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Bueno, pues en base a esta declaración que hizo el profeta José Smith y que está en los artículos de fe, se nos ha condenado, se nos ha juzgado, se nos ha criticado por decir que la Biblia no es correcta, que no es completa o que no está correctamente traducida. Y bueno, eso no es así. Y voy a intentar demostrar con dos argumentos bastante sólidos, a mi entender, que toda la declaración que se hace en este artículo de fe es correcto, es honesta y es sincera. Y que la cristiandad que nos critica por hacer esta declaración realmente hace lo mismo exactamente sin decirlo, pero por su actitud, por su comportamiento, la cristiandad hace exactamente lo mismo que nosotros. Duda de la exactitud, de la fiabilidad de la Biblia, aunque se le llene la boca diciendo lo contrario. Con sus hechos vamos a ver que hacen lo mismo que nosotros al final, ser sinceros y honestos y reconocer las limitaciones de la Biblia. Y voy a basarme en dos puntos. Primero, que esta afirmación del artículo de fe número 8 es una afirmación real y sincera y basada en hechos, no basada en opiniones. Y segundo, que hay una división cristiana igualmente en cuanto a la Biblia, en cuanto a las Escrituras, que prácticamente nace de lo que ahora se conoce como crítica textual, que voy a intentar explicar lo que es y en controversia con qué otro corriente de interpretación bíblica está enfrentada y que causan una división cristiana bastante importante. Si me siguen, intentaré explicarlo. Primero, la afirmación de que la Biblia, creemos en ella, está donde esté correctamente traducida, sin implica que hay fallos de traducción, pues lo tenemos muy fácilmente en 3 puntos. He sacado 3 puntos. Esos 3 puntos se basan en dos primeros: en que la Biblia no está completa, que faltan libros. En la Biblia no están todos los libros en la Biblia que deberían estar. Hay libros que se citan en la Biblia y que no están, y que si se citan en la Biblia como libros inspirados, pues deberían de estar y no los tenemos, probablemente porque se han perdido y no los tenemos. Y segundo, porque hay malas traducciones, malas copias y malas interpretaciones de la Biblia, y a través de los siglos se han hecho bastantes cambios que causan que muchos versículos, muchas partes de la Biblia se hayan cambiado, se hayan mal traducido, y por lo tanto el hecho de afirmar que la Biblia no está correctamente traducida es algo real y sincero, sin intentar causar ninguna controversia ni faltar a la verdad ni faltar a la Biblia, ¿no? Y me baso en 3 puntos básicamente. El primer punto más importante, y eso todos se lo callan, o todos lo omiten, o todos no le dan importancia. El primero es que no hay ningún manuscrito original de la Biblia. No hay ni un solo fragmento original. No tenemos ni un solo pedacito de un escrito original. Ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Santiago. De nadie tenemos un solo pedacito, un fragmento de un manuscrito original. Todo lo que tenemos son copias de copias de copias de copias. Por eso decimos hasta donde esté correctamente traducida. Porque como no tenemos un original con el cual comparar las copias que tenemos y los muchos fragmentos y copias que hay, que en general son coincidentes y nos dan una Biblia bastante solvente, pero con muchas lagunas y con muchas discrepancias y con muchas diferencias entre unos manuscritos y otros, porque precisamente hay fallos, errores o malas intenciones en los copistas con respecto a los manuscritos o las copias que tenemos hoy en día. Por lo tanto, primer punto, no hay ningún manuscrito original con el cual comparar. Todo lo demás son versiones o copias de manuscritos o de códices con los cuales podemos aproximarnos a la verdad, pero no tenerla 100%. Segundo, hay pruebas históricas de que han habido muchos errores de transcripción, que de un manuscrito a otro, de una copia a otro, pues se comían líneas enteras,
se comían palabras, se perdían iniciales, quedaban errores, eso históricamente. Y además la propia Biblia, que este versículo yo no lo conocía o no me había dado cuenta de él hasta hace poco, la Biblia misma lo avisa. En Jeremías 8:8, fíjense lo que dice. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Así que el propio profeta Jeremías estaba hablando que habían escribas mentirosos que habían cambiado con su pluma el verdadero sentido de las escrituras. Y hay pruebas de omisiones y hay pruebas de cambios. ¿Por qué? Porque sencillamente un manuscrito de copia, como no había otra forma de preservarlos, ni de ampliarlos, ni de compartirlos, porque lo que se hacía era copiar, y se copiaba del que tenías anteriormente, que podía ser la quinta, la sexta o la 20ª copia del original, que nunca tendremos ni tenemos. Ojalá apareciera alguno. Entonces, ¿qué pasaba el escriba? El escriba se equivocaba, el escriba omitía, el escriba tal, o el escriba pensaba, esto no puede ser así, porque esto no coincide con lo que yo creo. Mi copista anterior, que también lo copió de otro, se habrá equivocado, o no, seguro que se equivocó porque aquí no puede poner esto, y yo lo cambio. Y el manuscrito que tenemos es precisamente un cambio o una mala interpretación o una interesada interpretación de ese escriba que lo ha hecho. Por lo tanto, como dice Jeremías, la pluma del escriba puede cambiar el texto y puede cambiar la escritura. Y el tercer punto es que faltan libros en la Biblia. La Biblia no está completa en ninguna manera. Hay muchísimas pruebas. Tengo un vídeo, lo voy a poner en mis referencias, se llama Está completa la Biblia, lo hice hace bastantes años, es uno de mis primeros vídeos de hace 5 años. Pero como ejemplo simplemente pueden buscar en Colosenses, es uno de los ejemplos más claros, Colosenses 4, versículo 16. ¿Qué dice Pablo a los colosenses al final de su epístola? Es el antepenúltimo versículo de esta epístola. Dice, cuando esta carta, habla de los colosenses, cuando esta carta haya sido leído entre vosotros, haced también que se lea a la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es decir, Pablo tenía claro de que sus epístolas eran inspiradas por Dios. Pablo tenía claro que él, como apóstol y profeta de Dios, tenía la autoridad para escribir en nombre del Señor y hablaba por inspiración, y todos lo creemos. Entonces, si todas las epístolas, creo que son 16, las epístolas paulinas, son inspiradas por Dios, ¿dónde está la epístola de la Odisea? ¿Qué contendría esa epístola? Porque aquí menciona que le ha escrito una epístola a los de la Odisea y le dice a los de Colosas que se la intercambien, que lean los de Colosas la de la Odisea y que los de la Odisea lean la de los colosenses. Por lo tanto, la epístola de los laodicenses, que no la tenemos, es una escritura inspirada por Dios que no la tenemos. Por lo tanto, faltan libros en la Biblia. Entonces, teniendo estos 3 principios, de que no hay ningún original, de que hay malas copias, malas traducciones, incluso intencionadas, cambios por escribas más o menos intencionados, y que faltan libros en la Biblia, no podemos afirmar realmente que la Biblia es perfecta, completa y exacta. El que nosotros digamos que creemos la Biblia hasta donde está correctamente traducida es una afirmación sincera y honesta. Piensen ustedes en esto. Ahora bien, ¿qué hace la cristiandad? Nos critica por esto, nos dice que no creemos en la Biblia, que solo creemos en el libro de Mormón, que despreciamos la Biblia, que no le hacemos caso, que solo la utilizamos como fachada para demostrar que somos cristianos y bla, 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 bla. Y ahora vamos a ver lo que les explicaba del texto crítico y el texto mayoritario, que es la gran controversia actual en la cristiandad. En la cristiandad hay 2 movimientos, 2 corrientes. La crítica textual y los textos clásicos. Vamos a explicar brevemente lo que es cada uno para que ustedes vean cómo, aunque niegan que nosotros, afirman que nosotros rechazamos la Biblia, ellos con sus hechos están haciendo exactamente lo mismo. No rechazar la Biblia, sino admitir que hay cambios controversiales en la Biblia, discutir por ellos e intentar tener uno la razón sobre otros y decir que unas traducciones son mejores que otras. Básicamente todas las Biblias que tenemos hoy en día, las clásicas, vienen de
lo que se llama el Textus Receptus, texto mayoritario o texto bizantino, que son los textos, los manuscritos y los códices más antiguos que se conocían hasta hace 100 y poco de años y que eran la base de todas las escrituras clásicas de toda la vida. Tienen una gran cantidad de manuscritos y concuerdan bastante entre ellos. Estos vienen hasta de los primeros manuscritos más antiguos, son los siriacos, creo recordar, son del siglo II y III, y la Vulgata, que es la traducción de Jerónimo, del siglo IV. Todos estos se basan en textos bizantinos, llamados o textos mayoritarios. Y están avalados varios códices y muchísimos manuscritos que concuerdan bastante y que se relacionan, y por eso lo que se llama el textus receptus, el texto recibido, es mayoritariamente el clásico que siempre se ha aceptado y que ha formado la base de nuestras Biblias actuales. Y se ha usado completamente, prácticamente en exclusividad, hasta finales del siglo XIX, que empieza el otro movimiento, que es la crítica textual o lo que se llama el texto crítico. El que es texto crítico o crítica textual es, como he dicho, más moderno, es el que está de moda ahora en día y el que está en más apogeo y tiene más influencia e intenta no derribar, pero sí contradecir o imponerse sobre el texto clásico, texto recibido, textus receptus, ¿no? Y este texto crítico, esta crítica textual, está basado básicamente en dos códices, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. El Códice Vaticano apareció en la Biblioteca Vaticana en el siglo XV, parece ser que era de origen del siglo IV, se dató, se fechó que se había escrito en el siglo IV, ese códice, y que por lo tanto era prácticamente de los más antiguos que se tenían. En principio parecía similar al Textus Receptus, al texto bizantino, y nadie le prestó mucha atención hasta final del siglo XIX, que parece que con un estudio más amplio se comprobó que tenía significativas diferencias con el texto clásico. A la vez el Código Sinaítico, que aparece también en el siglo XIX en un monasterio del Sinaí, por eso se llama Sinaítico, un monasterio, no recuerdo ahora cómo se llamaba, un estudioso de la Biblia, von Tisendorf, que todos lo conocerán por sus grandes obras. Parece que curiosamente descubrió este códice finales del siglo XIX, y parece que también estaba fechado, datado a principios, en el primer tercio, primer cuarto del siglo IV de nuestra era. Por lo tanto, estos dos códices podrían ser los más antiguos y por lo tanto se les daba una mayor preponderancia. ¿Qué pasa? Pues que primero el Códice Sinaítico se habla de que puede ser una falsificación. Nunca han dejado, parece ser, datarlo ni hacer unas pruebas que realmente indiquen que es del siglo IV. Como no se sabe, es solo una especulación. Y tanto el Códice Sinaítico como el Códice Vaticano no tienen ninguna familia de manuscrito que los avale. Son dos códices casi completos, muy amplios, pero no tienen una familia de manuscritos que les acompañe. Es decir, no tienen como una escolta de manuscritos más pequeños que avalen su fiabilidad. Son dos códices bastante grandes, pero ambos independientes, sin nada que les avale. Y de hecho, hasta tienen, creo que son 8.000 diferencias entre ellos mismos, aunque los usan los dos para la crítica textual o para las nuevas versiones de la Biblia. Realmente entre ellos hay muchísimas contradicciones y muchísimas diferencias. ¿Por qué se usa? ¿Y cuál es el propósito? Que es un poquito lo que tenemos que ver. Primero dicen que estos deben usarse porque son los más antiguos, y se supone que los más antiguos son los mejores. Teóricamente sí, al no tener ningún manuscrito original, las traducciones o los códices o los manuscritos más antiguos estarían más próximos al origen del siglo I, donde proviene todo el Nuevo Testamento, y teóricamente deberían ser los mejores porque han pasado menos tiempo y pueden haber, justamente el decir que los más antiguos son los mejores da la razón al artículo de Fe número 8. Pues si es más antiguo es porque tiene menos errores de transcripción, de códice a códice, de copia a copia, de traductor en traductor, de copista en copista. Entonces, teóricamente sería así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que si son los dos del siglo IV, vamos a suponer que son del siglo IV de nuestra era, es decir, del año 300 hasta el 400, el siglo IV, es la época de mayor arrianismo en la cristiandad.
La cristiandad es cuando Constantino toma cargo de ella, cuando luego se convierte, creo que es Atanasio, en religión oficial del Estado. Y durante todo ese tiempo hubieron muchas corrientes arrianas. Los arrianos, como muchos sabrán, pues son los que niegan la divinidad de Cristo. Dicen que Cristo no es Dios, que es un ser celestial pero de menor categoría que el Padre. Por lo tanto, el arrianismo, que fue condenado en varios concilios posteriormente, durante ese siglo fue de mucha influencia. Por lo tanto, si esas traducciones son de esos siglos, podrían estar muy influenciadas por el arrianismo, como vamos a ver más adelante. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, tenemos que llevar mucho cuidado con cómo interpretamos. ¿Quién defiende este texto crítico, estos códices sinaítico y vaticano? Pues los defensores son grandes eruditos, Westcott y Hort, Nestlé Aland y varios más, incluyendo 3 importantes personalidades católicas, se reunieron y decidieron pues, hacer un estudio, una traducción basados en estos 2 códices. El propósito era ecuménico, es decir, unir protestantes y católicos y hacer unos textos que fueran más similares y que evitaran discusiones y divisiones entre los movimientos protestantes y la Iglesia Católica. Pero personalmente creo que se ha conseguido todo lo contrario y lo que se ha conseguido es mayor división, pero vamos a intentar analizarlo de una forma un poquito más ecuánime. Se supone, estos grandes eruditos, que querían dar un enfoque neutral, no dogmático, querían alejarse del dogmatismo del textus receptus, de los textos clásicos, y querían intentar llegar a la verdad a través de textos más exactos, más libres de dogmas o de influencias, de pensamientos personales sobre la propia letra, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchos de estos eruditos, algunos se declaran ateos y algunos ni siquiera creen en dioses. Bueno, ahí hay muchísima polémica, no quiero entrar. Podríamos estar horas hablando de cada uno de estos personajes, de su forma de ser y sus influencias, pero no eso. Intentan ser neutrales, como digo, objetivos y no ni nada dogmáticos, pero al final parece ser que es todo lo contrario. De hecho, dicen que esto no quieren cambiar los dogmas, pero al final se generan. Ahora vamos a ver 3 ejemplos, aunque hay muchos, pero vamos a ver 3 ejemplos que generan que todo lo creído hasta el siglo XIX empiece a cambiar y empiecen a cuestionarse muchas cosas que hasta el siglo XIX no se cuestionaban. Cosas que a través de los siglos se han ido más o menos preservando dentro de dentro de todos los cambios y todas las divisiones cristianas, empezando por la formación de la Iglesia Católica, luego los ortodoxos, las religiones coptas, armenias y demás, que se separan también, luego el protestantismo que surge y con todas sus divisiones y sus variaciones, sus variantes, pues lo que hay es muchísimo cambio. Aquí apelo a un amigo, Carlos Blanco, un saludo si puedes ver este vídeo, que muchos lo conocerán, pues estuve yo en su canal y él habla mucho de esto. Él es un fiel defensor de los textos clásicos, del Textus Receptus, y es opositor de la crítica textual, la critica bastante y con muchas pruebas. Él ha hecho muchos vídeos muy profundos de esto. Yo me remito a él como fuente, estoy de acuerdo con él. Personalmente, en mi opinión personal, estoy de acuerdo con él en lo que él dice. Y creo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estaría también en esa onda. No sé exactamente cuál es la posición de la Iglesia en este sentido, pero quiero creer que sí, porque la Iglesia utiliza, por ejemplo, en inglés la versión del Rey Santiago, la King James Version, que es pura versión del texto Receptus, de los textos mayoritario bizantino. Por lo tanto, no estaría en armonía con la crítica textual. Y en español usamos la Reina Valera, que es también dentro de lo que cabe la más clásica y conservadora, que no tendría nada que ver con la crítica textual. De hecho, parece ser que la versión que usábamos hasta hace pocos años en español, que era la Reina Valera de 1960, la revisión de 1960, ya tenía influencias del texto crítico y había hecho algunos cambios con versiones anteriores. Pero como hace algunos años ya conseguimos usar libremente la versión de 1909, esta es bastante clásica y bastante buena. Y yo, por las comparaciones que he hecho, la Biblia en español que usamos, que es la Reina Valera, revisión 1909,
es bastante clásica y bastante mejor conservadora y se aliaría, por decirlo de alguna manera, más con el texto clásico, texto recibido, texto receptus, que con la crítica textual o con los códices modernos. Vamos a ver, para terminar, tres ejemplos claros. Por ejemplo, la crítica textual, de alguna manera, bajo mi punto de vista, ataca la divinidad de Cristo, la cuestiona, ataca la Trinidad, el cuestionamiento de Padre, Hijo y Espíritu Santo como iguales, como un Dios verdadero. Incluso favorece un poco la figura de María, exaltándola, deificándola un poquito, ¿no? Divinizándola un poquito. Y esto, de alguna manera, si juntas a estos grandes hombres, Westcott y Corn, S.L. Alan y los tres católicos que no pueden buscarlo en la Wikipedia, pueden buscar crítica textual, aparte de lo que ya sabía, me he estado estos días leyendo un poquito y ahí pueden leerlo ampliamente, hay muchísimo para leer. Y parece ser que la intención sería esto. De alguna manera se intenta, por un lado, unir, pero por otro lado lo que se consigue es más división. Tres ejemplos. El final del Evangelio de Marcos, Marcos 16, es el último capítulo, y para la crítica textual creo que termina en el versículo 9, y ahí acaba. Mientras que todas las Biblias clásicas tienen hasta el 20, es decir, del 10 al 20 esos versículos para la crítica textual no existen, ni en el Códice Vaticano creo, ni en el Sinaítico creo recordar que ninguno de los dos aparece en esos versículos, por lo tanto los quitan y ya está. ¿Qué pasa? Que al quitar esos versículos pues cambian algunas doctrinas, lo que he dicho. No voy a entrar en detalle porque sería muy largo, pero cambia. Por ejemplo, la coma juanina, que muchos conocerán, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pues ahí se omite la mitad del versículo. ¿Para qué? Porque este es ¿por qué? Porque este es el versículo más claro de la Trinidad, de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Pero son tres personas diferentes. Y esto, claro, favorece a unitaristas, antitrinitarios y otros versículos que, como he dicho, favorecen a María, pues favorecen todos los dogmas marianos que la Iglesia quiere fortalecer, la Iglesia Católica. O el ejemplo de la mujer adúltera de Juan 8, esos versículos directamente se omiten en la crítica textual, esos versículos no aparecen, entonces, de alguna manera lo que quiero demostrar con esto, no voy a entrar ya más en detalles, es que todo esto que la cristiandad está ahora discutiendo, de diferentes traducciones, diferentes interpretaciones, diferentes códices, diferentes versiones, lo que están dando las razones al artículo de fe número 8. Creemos que en la Biblia, hasta donde esté correcta traducida, perdón, hasta donde esté correctamente traducida. Por lo tanto, yo creo que cuando nos acusan a nosotros de maltratar o de despreciar a la Biblia, nosotros somos honestos, decimos la verdad basado en hechos reales. Mientras que los cristianos discuten y se pelean y hay dos tendencias o dos corrientes muy diferenciadas, crítica textual y texto clásico o textos bizantinos, que al final están haciendo lo mismo. ¿Cuál es la traducción correcta? ¿Cuáles son los textos? ¿Por qué estos versículos no están? ¿Por qué estos están de otra forma? Al final están dando la razón que la Biblia para cada uno de esos movimientos está correctamente traducida y para los otros está incorrectamente traducida. Por lo tanto, de alguna manera, la propia cristiandad se divide, aunque intentan unificar criterios, lo que hacen es dividirse y lo que hacen es crear pues, movimientos, el unicitarismo, que con estos versículos que han quitado quedaría completamente, aunque hay muchos más, es fácilmente refutable todos sus principios, ¿no? Pero se crea una división que nacen nuevos movimientos, nuevas interpretaciones y nuevas corrientes cristianas que lo único que hacen es dividir, dividir y dividir. Por lo tanto, simplemente cuando nos hablen a los como santos los últimos días, pueden poner este ejemplo. Nosotros creemos que la Biblia está en la Biblia hasta donde esté correctamente traducida porque hay muchas faltas de traducción, faltan libros y hay una lectura incorrecta. Y si nos acusan de eso, digo, perdone, ¿usted qué es? ¿De crítica textual o de texto clásico bizantino? ¿Usted qué Biblia tiene?
porque si tiene una Biblia es de un movimiento cristiano y si tiene otra Biblia es de otro. Si es de crítica textual, habrá Marcos y verá cómo Marcos 16 acaba en el 9, mientras que mi Biblia acaba en el 20. Si vamos a Juan, verá como Juan del 7:50 y algo al 8:10 o algo así, todo lo que es la mujer adúltera, en su Biblia no está, en la mía está. ¿Cuál es la correctamente traducida? Así es que creo que para los santos de los últimos días que conozcan estos argumentos, y para los que no son santos de los últimos días, que al conocer nuestra postura y al conocer la realidad, si reconocen la realidad de los movimientos cristianos, pues que sepan que no estamos diciendo ninguna barbaridad. Al, al, al José Smith en 1830 y tanto, no me acuerdo, cuando escribió los artículos de fe, pues dio esta afirmación de que la Biblia no está correcta en su completa extensión, ¿no? Por lo tanto, como he dicho, recuerden esto, ni tenemos ningún texto original. Así es que todas las discusiones que tenemos son de copia, de copia, de copia. Si encontráramos un texto original, a lo mejor se acababan todas las discusiones y veríamos quién tiene la razón. Segundo, Jeremías 8:8 nos dice que los copistas hacen cambios y la historia también nos lo demuestra, que hay muchísimas pruebas. Y tercero, faltan libros en la Biblia, como hemos visto en Colosenses 4:16, aparte de muchos otros libros que, como he dicho en otro vídeo que ahora les pegaré, pueden leer. Por lo tanto, teniendo estas cosas, por favor no nos juzguen, no nos critiquen, no nos maldigan ni nos llamen herejes por decir que la Biblia no está en su plenitud correctamente traducida, que tiene fallos, que tiene diferentes interpretaciones, que tiene versículos que no se reconocen, que tienen versículos que no todos creen en ellos, y que hay muchas diferencias en traducciones entre unas versiones o unas traducciones y otras, según el texto en el cual se basen, o el texto clásico por un lado, Textus Receptus, o el texto crítico con el Códice Sinaítico y Vaticano por otro lado. Por lo tanto, respétennos, ámennos y no crean que estamos poniendo nada raro. Somos sinceros y reales, y ustedes están haciendo lo mismo sin reconocer quizá esta declaración. Y para finalizar, pues simplemente el artículo de fe dice: creemos también en el libro de Mormón es la palabra de Dios. Y el libro de Mormón no sustituye a la Biblia, no le quita nada a la Biblia, la complementa y la avala y le da la correcta interpretación a la Biblia. En muchos puntos, el libro de Mormón da el punto correcto que tiene la Biblia. Por lo tanto, les invito a leer el libro de Mormón, que es la palabra de Dios, y que junto con la Biblia nos enseña el Evangelio verdadero de Cristo. Aquí les dejo mi reflexión, espero que les haya ayudado, que Dios les bendiga, que tengan el año 2025 esté lleno de dicha y de bendiciones para ustedes.